Seguimos a través de enlace regional RCR, Red de Comunicación Regional, ingresando ya a nuestro último bloque. Y como cada sábado, le damos la bienvenida al doctor Herbert Cuba García, ¿no? Amigo de esta casa, especialista en política de salud pública, ¿no? Habitual comentarista sabatino. Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Herbert Cuba. ¿Cómo está? Muy buenos días y un saludo a través suyo a todo el país. No podemos estar al margen de lo que ocurre en el país. ¿Cómo está observando estos últimos días de política para luego hablar del tema de la atención primaria en salud, ¿no? Que es parte de su último artículo, ¿no? En el Montonero? Previamente, una pincelada, ¿cómo está mirando el panorama político? Mire, apenas se conoció la noticia del fallecimiento de Abimael Guzmán, los medios de comunicación rompieron en el país un concepto básico en relación al terrorismo, que no se le dé cobertura. Pensé que los políticos iban a respetar como mínimo esa pequeña regla que hay en el terrorismo internacional. Sin embargo, ¿qué se observó? Que algunos partidos políticos intentaron utilizar el fallecimiento de Abimael Guzmán para tumbar el gobierno. Yo creo que ese es un primer escenario que se hizo decir, señores, aprovechemos esta muerte para poder tumbarnos el gobierno. Y claro, el gobierno se sintió en ese momento arrinconado, le pedían que deslinde, pero tampoco utilizaron las herramientas necesarias para esto, que era obviamente obtener los 87 votos en el Congreso de la República para sobre la base del fallecimiento se pueda tumbar el gobierno. El gobierno, por el otro lado, lo que hizo es la de Poncio Pilatos, simplemente no intervino en el tema y dejó que la propia organización del Estado resuelva el problema. Después de haberle dado una semana de titulares, recién el día de ayer se promulgó la norma, la ley, que fue una iniciativa de una congresista, de Gladys Echaíz, ex fiscal de la Nación. La propia Fiscalía prestó un proyecto de ley, tuvo una aprobación y ahí también en el Congreso se notó cómo la bancada oficialista de Perú Libre, menos un congresista, votaron en contra. Este escenario creo que ha sido la semana de la senderización de la política en el país, que creo que ha generado ha abierto una nueva brecha, porque ha puesto en agenda otra vez el tema del terrorismo en el país, otra vez la discusión de todos estos temas que creo que debió tratarse de otra manera. Creo que los actores políticos, debido a la polarización que hay en el país, han estado crispados y han tomado un tema donde yo creo que no ha sido beneficioso para la democracia en el país. Creo que los argumentos para criticar el gobierno de Pedro Castillo son más que evidentes como para utilizar la muerte de un cabecilla en este sentido contra el gobierno. Ahora, y en el lado del gobierno también hemos visto no indefiniciones, ¿no? Sino zafarse del tema, ¿no? Tratar de zafarse del tema, ¿no? Y le ha generado mayores problemas, ¿no? Porque si el gobierno hubiera tenido un tratamiento desde el primer momento, una decisión, creo que hubiera evitado toda esta situación que usted está comentando, ¿no? Lo que pasa es que, como lo dijimos también el sábado pasado, el gobierno pues tiene esa línea ideológica. Es obvio que existe una serie de funcionarios de alto nivel que están alineados a ese pensamiento. Entonces, la idea era, en este instante, era decir, señores, el Congreso debería poner la agenda y decir, señor presidente, usted tiene las manos, usted decida. Pero lo que ha ocurrido con el presidente y con el gobierno es que se ha lavado las manos, y la decisión finalmente la han tomado el Congreso de la República
las fuerzas mayoritarias democráticas del Congreso de la República y la Fiscalía de la Nación, que va a tener que resolver al final el tema. No se ha resuelto. La contradicción que se quería, el deslinde político que se quería, no se ha resuelto y sigue esto para adelante. Bien, entonces, en medio de toda esta incertidumbre, ¿no? Está el presidente en estos momentos en México, se encuentra cumpliendo una gira política, ¿no? México y luego Estados Unidos. Ya habrá oportunidad de seguir analizando, seguramente, doctor Herbert Cuba, la situación política en el país. Hablemos, sí, por favor. Hasta antes de pasar a esto, el día de ayer se ha reunido el presidente con el presidente Manuel López Obrador de México y con el presidente Díaz-Canel de Cuba. Probablemente el día de hoy se reúna con Nicolás Maduro, que ya ha llegado a esta reunión, y es evidente que ahí va a tener varias lecturas. Una primera, la lectura política de encontrarse con estos presidentes que he señalado, y otra lectura económica, al encontrarse con los grandes empresarios que existen en México, como Carlos Slim, el Grupo Azteca, etcétera, etcétera, que le va a tener que también en ese sentido ver cómo va a resolver su contradicción, porque la contradicción la ha cargado en su gira, la va a acompañar toda la gira, inclusive cuando tenga reunión con la OEA, cuando tenga reunión con los diversos organismos multilaterales, esa contradicción que lleva a ella, que lleva el presidente, que no ha dejado resuelto en el país, que no ha tenido él, no ha decidido, no ha tomado posición, y por lo tanto esa contradicción lo acompaña durante toda esta gira. Esperemos que a su vuelta tenga la solución. A su vuelta diga, señor, lo he pensado bien, he reflexionado y vamos por el buen camino y la senda del desarrollo y del progreso. Esa es la esperanza que tenemos todos los peruanos. Y ayer, cuando hemos visto la foto con Carlos Slim, naturalmente llama sorpresa, pero no debería llamar sorpresa, porque normalmente cuando ocurren estas visitas políticas hay una agenda ya previamente establecida, ¿no? Y así como usted mencionaba que se va a reunir o se ha reunido con Díaz-Canel, que es el presidente de Cuba, o con Andrés López Obrador, el presidente de México, probablemente lo haga con el presidente de Bolivia y también con el presidente de Argentina, y naturalmente, si se da esa posibilidad, lo va a hacer con Nicolás Maduro, ¿no? Pero paralelamente se va a reunir con funcionarios del del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y también en la ONU va a tener una posibilidad de establecer cuál es la postura del gobierno sobre temas centrales. Entonces, aquí la situación es más compleja que estando en el Perú, ¿no? Porque hacia afuera va a tener que tener una definición, ¿no? Y hay una frase que me ha quedado en la lectura de esta visita, que ha sido la frase que ha señalado, que esperamos que una vacuna regional sea la vacuna que cubra las necesidades de toda América Latina. Y la vacuna regional que tenemos es la vacuna de Cuba. Permítame, justamente para seguir analizando, está hablando el presidente Pedro Castillo en este momento justamente en la CELAC. Vamos a escucharlo para luego compartir con usted este diálogo, por favor. En caso contrario, este sentido encargo del Perú profundo caerá en saco roto. Es momento de pasar a la acción. Es tiempo de pasar de los discursos a la acción. Unidos todos, desunidos nada. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muy breve, ciertamente, el discurso Tiene la palabra el presidente, ¿no? de Surinam, O sea, señor presidente Sánchez. generalidades, ¿no? Pero, bueno, como usted mencionaba, doctor Herbert Cuba, ¿no? Esto va a ser un momento ya de definiciones, ¿no? Y el otro gran problema, no sé si va a enfrentar a la prensa internacional en esta oportunidad, ¿no? Porque habitualmente los mandatarios siempre tienen la posibilidad de responder a la prensa internacional. No sabemos si en esta oportunidad también lo va a hacer, ¿no? Bueno, en México no creo que tenga ningún inconveniente. Como usted sabe, el régimen de López Obrador es amigo y del presidente, de esa corriente ideológica. O sea, no va a tener ningún inconveniente en México. Probablemente ocurra en Estados Unidos, pero tenga en cuenta que en Estados Unidos no se va a reunir con el gobierno americano. Así es.
se va a reunir con organismos que tienen su sede en Estados Unidos, pero no con el gobierno americano. En consecuencia, no va a haber una presión mayor por los medios de comunicación. Por ahí puede haber algún medio infiltrado o un medio que quiere entrar ahí y hacer la pregunta de modo expreso, pero no va a tener esa presión como si fuese una reunión con el gobierno norteamericano. Pero creo sí que lo que ya he escuchado ayer, que puede ser ya uno de los temas que se van a debatir, va a ser la famosa vacuna cubana, que ya está utilizándose en Cuba contra el COVID, y que probablemente sea uno de los temas que se van a discutir para el Perú. Y el otro tema que creo que también va a tener influencia es en la cooperación cubana en salud, que siempre es recurrente, van a pensar en médicos, profesionales, etcétera, equipos que puedan venir al Perú para eso. Yo creo que esos van a ser los primeros temas de agenda que van a tratar con el tema de la pandemia, al margen de la cooperación política que puedan tener, porque lo que quieren es reforzar el CELAC, ¿no? Que significa una mayor cooperación en desmedro, evidentemente, de la OEA, que esto va a ser otro de los temas de discusión que se va a tener en el futuro. Pasemos ahora al tema referido a su última columna, ¿no? Sobre la atención primaria de primer nivel, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años en el país? Mucho hemos conversado estos temas, doctor Herbert Cuba, ¿no? Hay mucha literatura sobre este tema, ¿no? Pero en términos prácticos, ¿por qué estamos rezagados, ¿no? Usted es una persona que está siempre muy preocupada por el tema de la atención primaria en la salud. ¿Y cuándo se da la oportunidad? Como es esta pandemia donde debió justamente demostrarse que estábamos en un buen nivel, lo que estamos viendo es que ciertamente esta atención se abandonó, ¿no? Y no ha servido mucho, ¿no? Claro, lo que el artículo pretende es recordar dos cosas. Primero, que el 6 al 12 de septiembre del año 1978 se realizó en Alma-Ata, una ciudad de Kazajistán, ¿no? La reunión sobre atención primaria. Y ahí se elaboró una estrategia de intervención social denominada Declaración de Alma-Ata o la atención primaria de la salud. Desde el año 1978 hasta la fecha han transcurrido 43 años. Y esto no significa que con Alma-Ata inició la atención primaria, sino que se dio una declaración que no fue vinculante con los estados, o sea, no era obligatorio para los estados que la firmaron, pero sí fue importante porque se generó como una conciencia mundial colectiva para exigir que se implemente la atención primaria de la salud en el mundo. El segundo tema, porque lo he tomado en cuenta ahora como muy importante, es que el actual ministro de Salud ha planteado que él quiere fortalecer y avanzar en la implementación de la atención primaria en el Perú. Y claro, para que eso ocurra, hay que primero darnos cuenta qué problemas tiene el gobierno para implementar esa estrategia. Y la primera es la confusión que existe entre primer nivel de atención con atención primaria. ¿Qué significa el primer nivel de atención? El primer nivel de atención es la posta y el centro de salud. En otras palabras, el hecho de tener una posta y un centro de salud no significa que hagas atención primaria de salud. La atención primaria de salud es una estrategia, es un mecanismo para resolver los problemas de salud de la población. Y en ese tema, el gobierno está muy rezagado. Todavía falta, por ejemplo, que los centros de salud y las postas tengan médicos especialistas, para empezar, ¿no? En segundo lugar, que la forma en que se toma en contacto con la población tampoco se ha resuelto. Y luego, y aquí creo que reitero lo que dice Alma-Ata, es que tienes que usar conocimientos científicos transformados en modo práctico para la gente, sencillo, comprensible, que la gente lo haga suyo, pero además que lo acepte. Dos temas fundamentales. Y aquí le voy a poner el ejemplo de la vacuna. El gobierno se queja muchísimo de que la gente no quiere vacunar. Claro, no se quiere vacunar porque no hay atención primaria de salud. Porque, ¿qué significa esto? Que los médicos leen todo lo último que hay, se informan, la ciencia y la tecnología de las vacunas,
Esto se replica en el establecimiento de salud del primer nivel de atención. Y luego, mediante mecanismo de atención primaria de salud, se conversa con la gente, se les explica, se les resuelve sus problemas, sus comentarios, que pueden ser en contra o a favor, y con la ciencia en la mano, cuando hablo de la ciencia, no solamente me refiero a la biología y a la medicina, sino me refiero también a las ciencias sociales, ¿no es cierto?, a la antropología, a la sociología, etcétera. ¿Qué hace uno? Interviene y logra adhesión a la vacunación. ¿Qué falla? Y ha fallado no solo en el Perú, ha fallado en Estados Unidos la atención primaria, ha fallado en países donde tienen baja cobertura de vacunación, ha fallado la atención primaria. Sin embargo, en los países que tienen mayor penetración de la estrategia de atención primaria de salud, los niveles de vacunación, por ejemplo, son más altos, que llegan al 81%, 70%, 80%, porque es evidente que es la forma en que se tiene que estudiar o analizar los temas de primer nivel de atención. En consecuencia, aquí hay el reto fundamental de tomarle la palabra al gobierno y decir, vamos a fortalecer el primer nivel de atención, que es la posta y el centro de salud, pero con enfoque comunitario, que significa ¿qué cosa? Implementar la atención primaria de la salud. Ese es el tema que hemos tomado, y además Arequipa ha tomado una pequeña tiempo de los funcionarios de hacer un seminario en el cual he participado también con unos aportes sobre este tema que esperamos sirvan para implementar la atención primaria en el Perú. Ahora, en términos presupuestales, implementar el primer nivel conjuntamente de la mano con la atención primaria le resultaría, o sea, beneficioso en términos sociales, económicos, de salubridad al país, ¿no? Entonces la gran pregunta es ¿por qué no se ha hecho? El tema es mucho más costo efectivo, porque lo que tú buscas es que la población no se enferme y por lo tanto ahorras costos en algunas enfermedades que son prevenibles. Pero en segundo lugar, tú tienes que llevar la ciencia y la tecnología a la población. Haces que la gente aprenda a saber, aprenda lo que es el genoma. La gente puede pagar sus propias cosas, porque la atención primaria no que sea gratuita. Ahí lo dice bien claramente la declaración. La población tiene que ser responsable, dice autorresponsabilidad y autodeterminación. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, a cualquier ciudadano yo le digo, tú puedes hacerte tu genoma. Con tu genoma tú puedes saber a qué enfermedad estás predispuesto desde que tú naces. En función de eso tú puedes hacer tu prevención. Tú en modo individual, no necesitas de charlas masivas, pero para lograr ese objetivo, ¿qué tengo que hacer? La gente tiene que conocer esas tecnologías y eso lo tiene que llevar a atención primaria de salud. En consecuencia, el Estado necesita poner fondos ahí, dinero, que al final van a ser más costo efectivos en la salud. Doctor Gerber Cuba, como siempre, muy agradecido, muy reconocido por esta conversación habitual de todos los sábados, ¿no? Un poco, a veces tenemos que tocar obligatoriamente el tema político que está asociado al tema del día a día, como es el tema de la salud. Yo le agradezco, como siempre, la amabilidad, muy gentil, ¿eh? Un abrazo una vez más.